Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos vamos acercando poco a poco al final de este año de San José. Ya nos queda poquito más de un mes, mes y medio, y aquí hasta el 8 de diciembre. Y en esta penúltima meditación, aquí en este día 19, día de San José, con estas flores adornando la imagen del Santo Patriarca y que nos ayudan a tratarlo con más cariño. Y que este ratito de oración pues sea también un acto como de cariño, de honra, ¿no? De alabanza, ¿no? Porque la alabanza se reserva a Dios nuestro Señor, pero sí de honra, de respeto, de cariño, yo creo que esa es la palabra para el Santo Patriarca. Bueno, pues te decía en esta penúltima meditación sobre San José dentro de este año dedicado al Santo Patriarca, vamos a hablar acerca de una de las dimensiones de la vida de San José que el Papa subrayó en la carta Patris Corde al inicio de este año josefino. No sé a ustedes, pero a mí la verdad es que el capítulo que me pareció más bonito de todo el documento, quizá por lo novedoso que resultó su contenido para mí, fue precisamente el último, que el Papa titula así: San José, Padre en la sombra. Ahorita lo vamos a explicar, pero San José, vamos a quedarnos con esto. San José supo ser padre de Jesús en la sombra. ¿Qué quiere decir con esto el Papa? Bueno, pues me gustaría poner como marco de referencia para entenderlo y para nuestra meditación el episodio conocido de Jesús perdido y hallado en el templo, y que esto nos ayude a profundizar en esta idea del Papa. ¿Qué significa padre? ¿Qué significa eso de que San José fue padre en la sombra? Bueno, pues recordamos cómo San Lucas nos narra en el capítulo 2 de su Evangelio que cuando Jesús cumplió 12 años, pues sus padres fueron a Jerusalén, como solían hacer, y al volver a su casa, al volver a Belén, después de, digamos, las cosas que hicieron allí durante la Pascua, pues avanzaron una jornada completa de camino en una caravana, pero sin que Jesús estuviera con ellos. Interpretaron seguramente los gestos, las palabras de Jesús daban a entender que venía con ellos en la caravana, de manera que pues el niño se pierde sin culpa de sus papás. Y no sé si y bueno, pues están todo el día buscándolo. No han visto a Jesús, no han visto a Jesús. No lo hemos visto, tal. Llegan, hacen todo un día de camino pensando que viene con ellos en la caravana. Vuelven, hacen el camino de regreso hacia Jerusalén todo un día completo. Y finalmente al tercer día, como narra sucintamente San Lucas, encuentran a Jesús conversando con los doctores de la ley en el templo. Probablemente muchos de ustedes habrán considerado lo que supuso, digamos, de dolor para María y José este evento en el que Jesús, sin avisarles, se pierde en el templo. Un dolor pues considerable, ¿no? Perder a un hijo es una historia de terror, no hay ninguna duda, no tiene nada de romántico. Me acuerdo que alguna vez una de mis hermanas que tiene varios hijos, y entre ellos unas gemelitas, bueno, ya no están nada chiquitas, pero en aquel momento pues eran unas niñas pequeñas. Me acuerdo, nos contó que estaban un día en una kermés, en una iglesia precisamente, y entonces estaban las niñas pequeñitas, acababan de aprender a caminar,
y estaban atendiendo a una de ellas y de pronto al volverse no encontraron a la otra de mis sobrinas, y entonces se pusieron a buscarla y bueno, pues no la encontraban, o sea, pues la perdieron de vista un momento, y entonces se pusieron muy nerviosos y muy tristes mi hermana y mi cuñado, pues porque así después de unos minutos de estarla buscando entre gente conocida, pues no aparecía la niña, y bueno, pues la angustia fue terrible, me dice mi hermana, ¿no? O sea, además uno escucha historias de cosas que pasan, niños que son robados, etcétera, etcétera, y bueno, se le vino, vamos, empezó a sudar frío, empezaron pobres. Total, gracias, la vocearon, más preguntas, agentes, amigos, conocidos, pues nada, ¿no? Total, gracias a Dios, después de una hora la encontraron, y lo que había pasado es que estaba la niña subida dentro de los jueguitos que había en la kermés, en la rueda de la fortuna, y estaba la niña subida, ¿no? Resulta que como ya caminaba, vio aquel juego más o menos grande y se acercó, ¿no? Y se puso ahí a los pies de la rueda de la fortuna, y el muchacho que atendía aquello la vio así como mirando con interés la rueda de la fortuna, y le dijo, ¿te quieres subir? Y la niña dijo, sí. Y entonces la niña llevaba una hora subida en la rueda de la fortuna. Bueno, gracias a Dios mi cuñado se contuvo y no mató a aquel muchacho, porque bueno, ganas de por lo menos golpearlo no le faltaban, según cuenta, ¿no? Bueno, pues volviendo, digamos, podemos imaginar la angustia que supuso perder a Jesús durante 3 días, no saber dónde está, qué habrá pasado, por qué no nos avisa, en fin. Y hay algo que a veces no se menciona sobre este pasaje y que nos pone justo en la línea de lo que significa ejercer la paternidad en la sombra, como explica el Papa. O sea, que Jesús se perdiera solo fue posible porque María y José dejaban a Jesús con gran libertad. Estoy convencido de que hoy este pasaje del niño perdido y hallado en el templo habría sido casi imposible, porque hoy en día los papás tienen tanto miedo que si 10 minutos, media hora no saben dónde está un hijo, se empiezan a poner nerviosísimos, se preocupan mucho. Fíjense, he trabajado muchos años, cerca de 20, en colegios, y a veces da casi pena, da vergüenza ajena, cómo se ponen los papás y las mamás la primera vez que alguno de sus hijos llega a clases, por ejemplo, ¿no? Antes eran los niños los que lloraban, ahora las que lloran son las mamás. y ya no te digo la primera vez que los mandan a una pequeña excursión, un campamento de 2 días y que no van a dormir en casa. Bueno, increíble es que el niño está como si nada, feliz de estar con sus amigos. Ya luego en la noche les da mamitis, ¿no? Pero la que se pone triste es la mamá. Increíble, o el papá. Y por eso digo, hoy en día lo del niño perdido hallado en el templo no habría sucedido, porque María y José fueron capaces de andar toda una jornada sin preocuparse de dónde estaba Jesús. O sea, es cierto, normalmente era un niño bien portado, seguramente, y de esto no creo que no hay duda. Otras veces que fueron a Jerusalén, los acompañó, volvió sin más, sin hacer ningún escándalo, de modo que era imposible esperarse que Jesús se perdiera. Seguramente en la mañana estaba con ellos y se entendió que estaba en la caravana, es decir, porque ya estaban, yo así me lo imagino, que ya estaban en la caravana, ellos estaban seguros de que Jesús estaba en camino, y Jesús seguramente se fue sin advertirles, ¿no? No es que les haya valido. Bueno, es verdad que lo tenían bajo su custodia y uno podría pensar qué irresponsabilidad. Yo no creo que haya sido así, porque la Virgen no tuvo nunca pecado y José en esto iba acompañando a María, de manera que yo, como me lo imagino, es que el niño ya estaba en la caravana con otros niños y sin embargo se ausentó. Pero también es cierto que lo dejaron libre. Fíjense, esto solo pudo suceder porque ellos confiaban en Jesús, confiaban en Dios. Y alguna vez escuché, esto es opinable, pero
me parece sensato. Alguna vez escuché que educar es enseñar a una persona a ser libre. Es decir, los papás en realidad son solamente administradores de la libertad de los niños en lo que ellos crecen para poder ejercerla por su propia cuenta. O sea, los papás no son dueños de los hijos. Llegará un momento en que papá y mamá no estén y el niño tiene que estar listo para administrar su libertad. Si papá y mamá le van poniendo todo el camino, si no lo dejan libre, si no lo dejan que se equivoque, pues lo están intentando aprisionar de alguna forma. Justo hace unos días estuve en una conferencia aquí en la universidad, a lo mejor alguno de ustedes también asistió al evento, para presentar un libro del doctor Ramos Curi. Entendí que fue antiguamente director de la carrera o jefe de la carrera de pedagogía, y estaba presentando el doctor un libro sobre la autoridad en la familia. Y en 3 ocasiones, ante distintas preguntas que le hicieron, el doctor fue interrogado en este sentido: ¿tengo que dejar libres a mis hijos aunque se equivoquen? Y las 3 veces el doctor dijo lo siguiente: si no está en peligro su integridad física o moral, sí tengo que dejarlos libres. Si está en juego, si está en peligro su autoridad física o moral, pues perdón, su integridad física o moral, pues para eso está la autoridad de los papás, ¿no? Para cuidarlos. Pero ahorita que estaba preparando la meditación me acordé de esto, porque lo que quería decir ahí el doctor Ramos Curi es: papá y mamá no son dueños, son administradores mientras el niño es pequeño, pero tienen que aprender a soltar las riendas. Bueno, y vemos a Jesús, un niño de 12 años, al que sus papás, María y José, le sueltan las riendas. Bueno, pues vamos ahora esto aplicado a lo que dice el Papa acerca de cómo San José supo vivir su paternidad en la sombra. Allí el Papa explica de manera muy hermosa que San José supo cumplir su papel de papá, de padre de familia, y fíjense qué interesante es esto: sabiendo rechazar el perverso deseo de querer controlarlo todo. Lo vuelvo a leer. José cumplió su papel sabiendo rechazar el perverso deseo de querer controlarlo todo. Dice el Papa: San José se quitó del centro, no quiso controlarlo todo, que es un deseo perverso, dice el Papa. Es decir, a eso es a lo que se refiere con padre en la sombra. O sea, supo vivir su paternidad sin ponerse en el centro. Supo vivir su paternidad dejando con total libertad a que Jesús hiciera lo que tuviera que hacer, dejando a María muy libre. Es decir, y ahí el Papa, fíjense, contrapone 2 maneras de entender la paternidad. Dice, hay gente que ejerce la paternidad como si fuera un amo, una persona que se siente dueña, que quiere poseer, controlar, ¿no? O sea, esa es la paternidad de un amo. Y en cambio dice, hay gente que es padre simplemente. Y explica lo siguiente: o sea, que no es amo, sino que es padre. José para Jesús fue como la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos, pero lo deja ser. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, pero no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre. Fíjense, qué interesante, es decir, sí lo auxilia, lo protege, está a su lado, pero no quiere retenerlo, controlarlo, poseerlo, sino lo deja ser libre. Fíjense qué bonito, José supo colocarse en su sitio, no ponerse en el centro, estar a la sombra. Por eso dice, padre en la sombra. No quiso controlar toda la realidad, no quiso controlar a Jesús, no quiso controlar todos los eventos. No le dio, y vamos a explicar esto, no le dio entrada al miedo.
Fíjense, no sé si alguna vez lo han pensado, ¿por qué una persona se vuelve controladora? A veces parecería que ser controlador, alguien que quiere tener todas las variables en la mano, es una persona responsable. Pero muchas veces no es así. Muchas veces una persona controladora en realidad es una persona miedosa, temerosa. Tiene miedo de que algo salga mal. Tiene miedo de no estar preparado para todas las posibles eventualidades. Y entonces se pone nervioso para querer controlar de antemano. Pero en la vida esto es imposible. Fíjense, los santos no actuaron de esa manera. Y San José, a quien hoy estamos poniendo al centro de nuestra consideración, dejó que Dios controlara todo, como los santos. O sea, los santos lo que piensan no es, tengo que prepararme para que no haya después ningún problema. Ellos lo que piensan es, me voy a dejar llevar por Dios, porque pase lo que pase, Él me ayudará. Fíjense, en esto a mí me gusta mucho poner el ejemplo de los niños pequeños, ¿no? Digo, esa niña que se perdió en la kermés, ella, o sea, los papás estaban nerviosos, pero ella estaba tranquila, la niña. Ahorita me viene a la cabeza que eso dice mucho la gente del movimiento de Schoenstatt. Le dicen a la Virgen, Madre mía, tú nerviosa y yo tranquila. Yo tranquila porque tú me estás cuidando y tú nerviosa, a ver qué haces para cuidarme. Pues así estaba Jesús, ¿no? Diciéndole a José, José, yo tranquilo y tú nervioso. Pero al mismo tiempo San José aplicaba eso a Dios. Dios, yo tranquilo, tú nervioso. Tú, a ver cómo le haces para cuidarme. Y te decía, me gusta mucho pensar en los niños pequeños, como esta chiquilla que se perdió. Ella estaba tranquila. Sus papás estaban nerviosísimos, pero ella estaba feliz en la rueda de la fortuna. Y bueno, ¿se han fijado cómo los niños pequeños, cuando papá y mamá están así alrededor, ellos están tranquilos y hacen travesuras, van? O sea, esos niños de 1 año, entre 1 y 2 años, que ya caminan, pero todavía no son así, todavía son pequeños, ¿no? Y hacen trastadas, se meten abajo de la silla, empiezan a caminar por ahí, toman una flor, se la ponen en la boca, no sé, yo no sé por qué, pero los niños pequeños de esas edades, como que su modo de conocer el mundo es introducir algo en la boca, ¿no? O sea, una flor, se la come y dice, ay, no sabe, no sé. Y mamá es la que está nerviosa. Oye, cuidado, no te metas esa flor en la boca. Y toman un juguete y el niño lo primero que hace es chuparlo. Y la mamá, no. Sí, porque saben, están tranquilos porque saben que sus papás los cuidan. Pues así San José. Sí, no tenía que controlar todo. Rechazó el perverso deseo de querer controlarlo todo, de tener todas las riendas, de ser él el protagonista, el que diga cómo se tienen que hacer las cosas. No. Señor, pues, Él estaba abierto. Él estaba abierto a las variables que Dios fuera poniendo poco a poco en su vida. Fíjate, vamos a ir aplicando ahora esto a nosotros. ¿Cuántas veces en la vida justo lo que nos hace verdadero daño no son los problemas, sino el querer controlarlo todo? O sea, ¿cuántas veces eso no expresa más que nuestros miedos, nuestras inseguridades, que nos llevan a querer asegurarnos de que sucedan cosas, de querer asegurarnos un lugar en cierta reunión, asegurarme una posición social, y tengo miedo y no dejo que Dios me cambie los planes, quiero controlarlo todo. ¿Cuántas veces, Señor, cuántas veces, San José, no sé yo rechazar el perverso deseo de querer controlarlo todo? Porque tengo miedo, hay que decirlo con todas sus letras. Tengo miedo, soy un miedoso, me da miedo que pase algo y no sepa yo responder a la situación, a la circunstancia que la vida me presenta. Tengo miedo. Uno de mis mejores amigos tiene una tesis justamente que se llama La genealogía del miedo y explica eso, ¿no? Como a la gente muchas veces lo que le mueve de verdad son sus miedos. Así nos pasa, ¿no? Queremos que los demás hagan todo a mi ritmo, como a mí me gustaría. ¿Y por qué? En realidad porque ese miedo
camufla o esconde el egoísmo. Quiero que todo sea más fácil para mí. Quiero que las cosas vayan a mi ritmo. ¿Por qué? Para que yo tenga menos trabajo. Y entonces me enojo cuando no puedo controlar las cosas porque voy a tener más trabajo. Pues sí, voy a tener más trabajo cuando no puedo controlar todo. ¿Quién sabe si voy a tener más trabajo? Porque si no quiero controlarlo todo, por lo menos ese trabajo que conlleva querer controlar ya no lo tengo. A lo mejor es mucho menos trabajo dejar que la vida y que Dios nos vaya llevando de la mano. Seguramente es menos trabajo que querer controlarlo todo. Insisto, quiero controlarlo todo para tener menos trabajo. Y en realidad eso me da más trabajo. Y quiero que los demás aprueben mi visión de la vida. ¿Para qué? Para yo tenerlo más fácil. Quiero que el gobierno esté de acuerdo con lo que yo pienso. ¿Para qué? Para yo tenerlo más fácil. Y a veces hasta tenemos el descaro de decir, no es por mí, lo hago por ti, cuando en realidad lo estamos haciendo para yo tener menos trabajo, para descargar algunas obligaciones. Lo hago por ti, para que después no me des trabajo, ¿no? En fin, y continúa el Papa, fíjate, el mundo necesita padres, el mundo rechaza a los amos, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rechaza el mundo a los que confunden autoridad con autoritarismo, a los que confunden fuerza con destrucción. Es decir, y San José no fue así. San José supo dejarse llevar, no querer controlar todo, no querer que las cosas sean a mi ritmo, confiar en Dios, confiar que Él me ayudará, confiar que Él tiene mejores planes que los míos, confiar que tú, Señor, sabías mucho mejor cuándo perderte, dónde perderte, si es que era necesario. Fíjate, tan fuerte es esto, ¿no? Que cuando encuentran al niño Jesús, José no lo regaña, deja que sea la Virgen la que de alguna forma le reclame a Jesús. Él sabía, pues en realidad no es mi hijo, yo estoy haciendo las veces de padre y sí soy su padre, desde muchos puntos de vista, pero deja que la Virgen sea la que tome la batuta. Supo descentrarse para poner a Jesús y a María en el centro de su vida. Su felicidad no estaba en poseer a los demás y que hagan lo que yo diga, sino en el don de sí mismo a los demás. Y en ese sentido, fíjate, el Papa añade una idea, dice que un padre tiene que ser consciente de que su acción educativa, su educar, en realidad está completa cuando se vuelve inútil. Cuando ha hecho que el hijo sea autónomo, ya no lo necesita y camina solo por los senderos de la vida. Entonces, cuando el padre se vuelve inútil es cuando supo cumplir su misión. Cuando se pone en la situación de José, que supo siempre que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a sus cuidados. Fíjate, a propósito de esto, es verdad, todo es más fácil cuando no quiero controlarlo todo. Todo es más fácil cuando no quiero que todo vaya a mi ritmo, cuando estoy como abierto a las variables que la vida me ofrece. Todo es mucho más fácil, Señor, y San José pues, es verdaderamente un genio y un testigo de esto. Todo es mucho más fácil cuando dejamos que Dios marque ritmos, tiempos, sin pretender que las cosas sean como digo yo. En definitiva, todo es más fácil cuando soy humilde, cuando estoy al servicio de los demás y no pretendo que ellos estén a mi servicio, cuando me doy cuenta de que no soy la persona más brillante, cuando acepto que tú, Señor, sabes más, todo es más fácil. Y se nos quitan muchos trabajos, ¿no? Y no nos enfadamos, en fin. Y fíjate, a continuación el Papa señala una cosa sorprendente. Es una afirmación que a mí me resultó espectacular. De lo que más me gustó de toda la carta Patris Corde es lo que viene a continuación. Dice el Papa, quizá por esta razón, por ese ser padre en la sombra,
no querer controlar todo, dejar en libertad a María y a Jesús. Quizá por esta razón la tradición le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el apelativo de castísimo. No es una indicación meramente sexual o afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer. Fíjate qué interesante. Vamos a hacer una comparación. Cuando se da un abuso, por ejemplo, en materia sexual, cosa siempre dolorosa incluso de mencionar. Resumiendo mucho ahí, lo que está sucediendo es un atropello. A una persona la estoy atropellando, la quiero poseer físicamente, la quiero dominar. Pero esa clase de abuso, ese atropello es una falta de castidad, pero esos abusos, ese querer dominar, no solamente se da en el ámbito sexual, se da también en otros ámbitos, y por eso dice el Papa, quizá por esto a San José se le llama Padre Castísimo, porque no quería dominar, no quería poseer. Y no solamente se refiere al ámbito sexual, sino en la vida en general, sabía respetar, no atropellar. Dice el Papa, el amor que quiere poseer, al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Por ejemplo, una persona que es muy celosa, o sea, eso aprisiona, o sea, estoy atropellando a la otra persona porque no confío en ella. Y como dice aquí el Papa, ese querer poseer, querer controlar, al final aprisiona, sofoca, hace infeliz. Del mismo modo, Dios mismo, no del mismo modo, Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse. Oh. Perdón, qué pena, hubo un problema técnico, pero pues ni modo. Vamos a continuar porque ya casi terminamos, ni modo que vuelva yo a grabar la meditación. Así es la vida. Pues te decía, a veces pretendo poseer, dominar porque soy soberbio, porque creo que tengo la razón, porque creo que mis planes son buenísimos, porque me falta humildad. Pues vamos a aprender de San José, de ese modo de estar, de relacionarlos, de querer a los demás sin poseerlos, respetándolos. Querer sin estar buscando que hagan lo que yo digo. Porque el mundo, dice el Papa, necesita padres, necesita verdaderos educadores. El mundo necesita personas que busquen nuestro bien desinteresadamente, aunque no ganen nada a cambio. Fíjate, hace tiempo me decía una niña, una jovencita que se fue de monja, me habló un poquito de su vocación y decía, el sacerdote que me ayudó en este proceso me trató como un papá, porque se le notaba que tenía ilusión, ¿no? de que yo me fuera a su convento, a su orden religiosa, pero me respetó, me ayudó a ir por el camino que era el mío, no por el suyo. Se le notaba a veces, alguna vez hizo un débil intento de que yo me fuera por ese camino, pero me respetó, ¿no? Es más, me dijo, no, sabes que ya lo pensé, no es lo tuyo esto. Y sentí que me trató como un papá, porque me ayudó a ir por mi camino, no por el suyo. Pues vamos a aprenderlo, te decía, porque el Papa dice que esto se puede aprender. Dice, nadie nace siendo padre, sino que se hace. Y uno se hace padre no solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de una persona responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida sobre otro, en cierto sentido ejercita la paternidad, pero nadie nace siendo padre, se hace. Y como vemos, San José nos enseña a acoger la realidad sin pretender dominarla.
Yo no soy dueño, yo soy administrador. Nos invita a rechazar el perverso deseo de querer controlar todo para estar abiertos a lo que Dios quiera, a ser padres en la sombra. Y eso conlleva, pues sí, a veces ya vamos terminando un poquito de incertidumbre, por ejemplo. En realidad, pues mientras más controladores somos, más nos desgasta la vida, porque la vida siempre es incierta. Querer ser controladores, pues quizá puede ser una manifestación un tanto egoísta del amor. O sea, a veces es amor, pero con una expresión un tanto egoísta. Bueno, y en cambio, hombre, no se trata de que no planeemos, de que no pensemos, de que no, pero siempre abiertos, porque Señor, pues tú sabes más. La Virgen fue también Virgen castísima, le llamamos Madre castísima, le llamamos en el rosario. Supo ponerse también en segundo lado, en segundo plano. ¿Cuánto habrá aprendido José de eso, no? Si ella es la madre de Jesús, si se pone en segundo plano, se descentra, deja que Jesús haga los planes. Ella no se rebeló, por ejemplo, cuando Jesús se fue ya de casa para cumplir su tarea, su misión. Supo estar en la sombra, supo estar en segundo lugar. Pues vamos a pedirle también hoy a San José y a la Virgen castísima, estos padres castísimos de Jesús, que nos ayuden a rechazar el perverso deseo de querer controlar todo, para estar en la sombra, dejando que Dios, que Jesús, sea el verdadero protagonista de nuestras vidas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.